Hola, mi nombre es Dora y les voy a hablar sobre la Corte Internacional de Justicia. Esta fue establecida en 1945 en La Haya, Países Bajos, como una forma de resolver disputas entre países. El tribunal también emite opiniones consultivas sobre cuestiones legales que le han sido remitidas por otros órganos autorizados de la ONU. Conocida ampliamente como el Tribunal Mundial, la Corte Internacional de Justicia es uno de los 6 órganos principales de las Naciones Unidas, con igual estatus que la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría, y es el único que no está ubicado en Estados Unidos. A diferencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia no es un tribunal supremo al que los tribunales nacionales pueden recurrir. Solo se puede conocer de una disputa cuando así lo solicite uno o más estados. El tribunal está compuesto por 15 jueces, todos los cuales son elegidos para mandatos de 9 años por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad. Las elecciones se celebran cada 3 años para un tercio de los escaños, y los jueces que se retiran pueden ser reelegidos. Los miembros del tribunal no representan a sus gobiernos, sino que son magistrados independientes y nunca hay más de un juez de cada nacionalidad en el tribunal. Los casos comienzan con las partes presentando e intercambiando alegatos que contienen una declaración detallada de los puntos de hechos y de derechos en los que cada parte se basa, y una fase oral que consiste en audiencias públicas en las que los agentes y abogados se dirigen al tribunal. Los países involucrados designan a un agente para argumentar su caso, alguien que tiene los mismos derechos y obligaciones que un abogado en un tribunal nacional. Ocasionalmente, un político destacado puede defender a su país. Después de esta etapa, los jueces deliberan a puerta cerrada y luego el tribunal emite su veredicto. El tiempo que lleva esto puede ser desde unas semanas hasta varios años. La importancia que tiene en la Corte Internacional de Justicia es que el Tribunal Internacional, que resuelve disputas entre los 193 países miembros de la ONU, lo que significa que contribuye de manera importante a la paz y seguridad mundial, ofreciendo a los países una forma de resolver problemas sin recurrir al conflicto. El tribunal puede presentarse dos tipos de casos: los casos contenciosos, que son disputas legales entre estados, y los procedimientos consultivos, que son solicitudes de opiniones consultivas sobre cuestiones legales remitidas por órganos de las Naciones Unidas y ciertas agencias especializadas. En marzo de 2023, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para pedir a la Corte que emita una opinión consultiva sobre las obligaciones de los estados con respecto al cambio climático, y la mayoría de los oradores en el debate consultante elogiaron la medida como un hito en su lucha de décadas por la justicia climática. Ambos procedimientos consultivos están en curso. ¿Quién puede presentar un caso ante la Corte? Cualquier Estado miembro puede presentar un caso contra cualquier otro Estado miembro, ya sea que estén directamente en conflicto o no, cuando está en juego el interés común de la comunidad internacional. Es en el caso de Gambia contra Myanmar. Por ejemplo, Gambia no está directamente preocupada por las acusaciones de genocidio contra Myanmar, pero eso no impidió que el país presentara la acción en nombre de la Organización de Cooperación Islámica. Si la Corte Internacional de Justicia llegara a tener un fallo, las consecuencias serían definitivos y no hay posibilidad de apelación. Corresponde a los estados afectados aplicar las decisiones de la Corte en sus jurisdicciones nacionales, y en la mayoría de los casos cumplen con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Si un país no cumple con las obligaciones que le incumben en virtud de un fallo, la única vía de recurso restante es acudir al Consejo de Seguridad, que puede votar una resolución según la Carta de las Naciones Unidas. Esto recurrió en un caso presentado por Nicaragua contra Estados Unidos en 1984, exigiendo reparaciones por el apoyo de Estados Unidos en los rebeldes contratantes. ¿Cuál es la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional? La forma más sencilla de explicar
La diferencia es que los casos de la Corte Internacional de Justicia involucran a países y la Corte Internacional Penal Internacional es un tribunal penal que lleva casos contra individuos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además, mientras que la Corte Internacional de Justicia es un órgano de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional es legalmente independiente de la ONU, aunque es respaldada por la Asamblea General. Si bien no todos los 193 países miembros de la ONU son partes de la Corte Penal Internacional, esta puede iniciar investigaciones y abrir casos relacionados con presuntos delitos cometidos en el territorio o por una nación de un estado parte de la Corte Penal Internacional o de un estado que ha aceptado su jurisdicción.